Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad una novedad que podemos encontrar en Mercadona, en concreto este sorbete de Posidonia que podemos encontrar en Mercadona de su marca Deli Plus, y vamos a ver bien todos los activos que contiene, qué propiedades tienen estos activos y algo distintivo que tiene este sorbete, esta crema con esta textura mucho más ligera. Y es que contiene en su listado de ingredientes varios filtros ultravioleta, aunque como podemos ver en el etiquetado no tenemos ningún factor de protección solar, no tenemos SPF. Vamos a hablar bien en profundidad de todo sobre este producto para saber cuándo aplicarlo, en qué tipo de pieles sería ideal aplicar este producto y por supuesto si por su precio valdría la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Como ya sabemos, Mercadona nos suele sorprender con muchas novedades, especialmente estacionalmente. Y es que siempre tenemos algunos nuevos productos cosméticos asociados a la estación en la que estemos. En este caso, además de toda esta gama que sacaron en su momento de muchísimos acondicionadores, mascarillas, etcétera, también tenemos este sorbete que me apetecía mucho analizarlo porque vi en su listado de ingredientes estos filtros ultravioleta. Y realmente tiene sentido añadir unos filtros ultravioleta a una crema que no tiene este factor de protección solar. ¿Qué está ocurriendo con este cosmético? Vamos a hablar de todo esto, pero lo primero que vamos a hacer va a ser ir al etiquetado para ver qué nos dice que tiene este producto. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado de este producto es que nos dice que tiene una textura ultra ligera. Y es que vamos a hablar un poco qué es esta textura de tipo sorbete. Realmente esta textura es un poco un mix entre una crema con una textura algo gelatinosa. ¿Qué persigue esto? Persigue una absorción mucho más rápida. El contenido en agua en esta crema es mucho mayor, dando este acabado mucho más ligero y haciendo que se absorba rápidamente y que no veamos residuo graso en nuestra piel. Es ideal este tipo de productos para utilizarlos justamente ahora en verano, que hace tanta calor, y así asegurarnos que nuestra piel quede bien hidratada, pero que no sintamos nuestra piel pesada, que no tengamos brillos, etc. Nos destaca en su etiquetado 3 activos. Tendríamos la glicerina, el aloe vera y también jojoba. No nos dice exactamente si contiene aceite de jojoba, ésteres de jojoba, lo veremos cuando vayamos al listado de ingredientes, pero digamos que la combinación del aloe vera con la glicerina nos aportaría esta hidratación, y con jojoba lo que nos dice es que vamos a conseguir una nutrición con este acabado más sedoso, esta parte más emoliente, suavidad en nuestra piel. Así que vamos a ir al listado de ingredientes porque realmente contiene muchísimos ingredientes muy interesantes, entre ellos estos filtros que os he comentado al principio. Eso sí, destacar el modo de uso antes de irnos a conocer todos estos ingredientes. El modo de uso sería como cualquier otra crema corporal que aplicaríamos tras la ducha con nuestra piel seca. Podemos aplicar bien el producto, extenderlo hasta su completa absorción. Y bien, y vamos así al listado de ingredientes, que tiene 36 ingredientes en total. Son muchos ingredientes y no quiero destacar todo el listado, no quiero que se haga un vídeo muy largo, muy pesado, muy técnico, así que voy únicamente a resaltar estos activos más interesantes con unas propiedades que realmente hagan que el producto pueda ser interesante y que podamos también saber si se adaptaría a nuestras necesidades. Comenzamos así su listado hablando de los números 2, 3 y 4. Encontramos la glicerina y otros 2 activos que actúan como humectante y también como emoliente. Tenemos activos muy arriba del listado de ingredientes que nos van a aportar hidratación y también suavidad a nuestra piel. En el número 5 encontramos un perfumante. Para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes y que podáis tener una piel mucho más sensible, que sepáis que está en este número 5, pero es cierto que muy por encima estamos teniendo activos con acción humectante, emoliente, así que sería complicado que pudiéramos tener algún tipo de reacción, pero para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles y reactivas, mirad bien todos los activos que contiene siempre en vuestros cosméticos para poder evitar así cualquier tipo de irritación, rojez, etc. Llegamos así al número 6, donde encontramos una silicona, la dimeticone, bastante importante porque ni es soluble en agua ni tampoco es volátil. Os voy a dejar por aquí toda la información de
esta silicona y también recordaros, como siempre, que las siliconas son seguras. Son ingredientes que son seguros en nuestros cosméticos. Sé que muchas personas no queréis utilizar siliconas porque nos gusta el acabado que dejan, no queréis utilizarlas en general por su impacto medioambiental, pero únicamente resaltar que son seguras, están en el reglamento de cosméticos y podemos encontrar aquí qué concentraciones hay que utilizar y sí que podemos tener esa tranquilidad de saber que son seguras, pero es totalmente entendible que algunas personas queramos utilizarlas o no según nuestras preferencias, así que únicamente destacaros que sí que contiene esta silicona y os dejo también por aquí arriba el vídeo en el que hablo de los tipos de siliconas que encontramos en nuestros cosméticos y cómo poder identificarlas en los listados de ingredientes. Y de los números 7 al 11 es donde encontramos los activos y los extractos no más interesantes, pero con unas propiedades bastante importantes para este producto. Y es que es aquí donde encontramos tanto el extracto de la aloe vera, los ésteres de jojoba, también encontramos la sal del ácido hialurónico y dos extractos con unas propiedades que sí que son un poco más diferenciadoras con respecto a lo que normalmente vemos en nuestros listados de ingredientes. Y es que aunque la aloe vera, también los ésteres de jojoba y también la sal del ácido hialurónico fundamentalmente nos van a aportar hidratación y estos ésteres de jojoba, esta parte de suavidad en nuestra piel, encontramos estos dos extractos que nos aportan un poco algo diferente, algo más a esta fórmula. Y es que nos pueden proteger frente al estrés ambiental con esta acción también antioxidante combinada con hidratación y también acción calmante en nuestra piel. Voy a saltarme un momento el número 12 porque es un filtro y quiero hablar de los filtros en conjunto, así que únicamente resaltar que en el 13 tenemos también ésteres de jojoba, fundamentalmente acción emoliente, suavizante en nuestra piel, y a continuación tendríamos la vitamina E, el tocoferol, que actuaría como antioxidante. Y bien, llegamos al momento de hablar de los filtros ultravioleta que encontramos en esta crema y por qué no aparece un SPF, un factor de protección solar, en este producto. Y es que encontramos 3 filtros ultravioleta químicos que podemos encontrar habitualmente muchas veces en nuestros protectores solares, así que me pareció muy curioso y por eso quería analizar esta crema y hablaros bien de por qué no tiene este factor de protección solar y si realmente nos va a proteger frente a la radiación ultravioleta o cómo podría actuar este producto. Pues bien, lo más importante aquí es destacar dos cosas. Por un lado, los tipos de filtros, que ahora hablaré sobre ello, y también el por qué no contiene un factor de protección solar. Por un lado, el tipo de filtros. Sé que muchas personas no queréis utilizar filtros químicos en vuestros cosméticos porque muchos de ellos son sospechosos de ser disruptores endocrinos. Esto es bastante importante, la palabra sospechoso de ser disruptor endocrino. ¿Cómo podemos saber si un ingrediente es sospechoso de ser disruptor endocrino? Si lo es, si no lo es. Bien, podemos entrar en la página de la European Chemicals Agency, que es la ECHA, y podemos buscar el ingrediente y nos dirá en qué estatus se encuentra actualmente. Cuando nos dice que es sospechoso de ser disruptor endocrino, implica que se están realizando estudios verificando si puede afectar de alguna forma este ingrediente a esta disrupción endocrina en diferentes concentraciones. Es por esto que las concentraciones de cada uno de estos filtros están reguladas para que sean seguras. Os voy a dejar por aquí todos estos filtros, cuál es la concentración máxima en la que se pueden encontrar en nuestros cosméticos. Así que por ese lado también podemos tener la tranquilidad de que se encuentran en una concentración que está por debajo de lo establecido para que tengamos la tranquilidad y seguridad de que no vamos a tener ningún tipo de problema. Y por otro lado, se está evaluando si puede ser sospechoso de ser disruptor endocrino, se está haciendo esta valoración a diferentes concentraciones para poder regular así las concentraciones en las que se puede utilizar este tipo de ingredientes en nuestros cosméticos. Y ahora que ya sabemos esto sobre los filtros ultravioleta, vamos a hablar de por qué no contiene un factor de protección solar si tenemos varios filtros ultravioleta. ¿Realmente nos protegería frente a la radiación ultravioleta? Bien, cuando en un cosmético encontremos este tipo de filtros, tenemos que saber que por un lado, además de ser filtros, también pueden actuar como estabilizantes de nuestra fórmula. Y por otro lado, si no tenemos un SPF, es que no se han hecho las pruebas necesarias para determinar
este factor de protección solar, que es lo que solemos encontrar en nuestros cosméticos, FPS de 50, FPS de 30. Esto implica que no se han realizado estas pruebas, por lo tanto no podemos determinar la capacidad de protección que tiene frente a la radiación ultravioleta. Por lo tanto, se desaconsejaría que lo utilizáramos para protegernos frente a la radiación ultravioleta. Lo ideal es que todos los cosméticos que se utilicen con el fin de protegernos frente a la radiación ultravioleta, para protegernos frente al sol, tengan su SPF indicado en el etiquetado, porque habrán hecho los estudios para ver cuál es este factor de protección solar que tiene con los filtros que contiene. En este caso, ¿contiene filtros? Sí. ¿Podrá protegernos? Tendríamos que valorarlo, pero no tenemos esta valoración. Por lo tanto, no deberíamos utilizarlo para protegernos frente a la radiación ultravioleta. Con esto dicho, y sin querer detenerme ya en el resto de ingredientes para no hacerlo mucho más largo, sí que quería destacar que encontramos muchísimas fragancias y perfumantes. Esto muy importante también para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad, pieles especialmente reactivas a este tipo de ingredientes. Mirad bien todos los que contiene, porque contiene bastantes en su composición. De hecho, tiene un aroma bastante fuerte. No sabría realmente deciros a qué, un poco mentolado, fresco. Realmente tiene un aroma bastante potente, así que mirad bien todas las fragancias y perfumantes que contiene, especialmente todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a este tipo de ingredientes. Así pues, y con toda esta información, vamos a ir a conocer el precio y hacer una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale realmente la pena este producto. Y es que este producto, todo este sorbete de 300 mililitros de capacidad, cuesta únicamente 3 euros. Y viendo todo su listado de ingredientes, ¿realmente valdría la pena? ¿Qué podría aportarnos este producto a nuestra piel? Pues bien, con todos los ingredientes que hemos visto, vamos a notar hidratación en nuestra piel, tenemos una textura ligera, rápida absorción, tenemos muchos activos con propiedades también emolientes que nos van a ayudar a aportar suavidad en nuestra piel, pero siempre tenemos que quedarnos con los ingredientes que encontramos más arriba del listado de ingredientes, que son los que se encuentran en una mayor concentración, ya que tenemos fundamentalmente activos que tienen acción humectante, hidratante y emoliente, suavizante en nuestra piel. El resto de activos que encontramos tenemos esta acción antioxidante, tenemos estos filtros como hemos visto, pero se encuentran ya un poquito más abajo en el listado de ingredientes en concentraciones más bajas. Así que lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que con este producto vamos a obtener una hidratación con una textura ligera, de rápida absorción, que va a dejar suave nuestra piel, pero en cuanto a unas propiedades innovadoras, unos activos muy interesantes que podrían aportarnos unas propiedades que realmente pudiéramos decir ¡wow! Increíble, se nota muchísimo. Realmente esta crema tiene la finalidad de aportar una hidratación ligera en nuestra piel y aportarle suavidad. Ideal para estas fechas cuando hace mucho calor, para poder aportar hidratación y no sentir nuestra piel pegajosa, que no quede nuestra piel brillante, que no sintamos cómo se desliza nuestra piel. Tiene unos activos y unos extractos que nos van a ayudar a aportar hidratación más duradera, pero con una textura muy ligera y sobre todo de rápida absorción. Así que si estamos buscando para esta época del año poder aportar hidratación de una forma que no sintamos nuestra piel pegajosa, que se absorba rápidamente, esta puede ser una buena opción, ya que su precio es bastante bajo y tenemos 300 mililitros. Tenemos bastante cantidad de producto para poder aplicarla durante mucho tiempo y eso sí, con bastantes perfumantes vamos a sentir nuestra piel muy perfumada utilizando este producto con un perfume duradero en el tiempo. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado este producto, si lo habéis probado, qué tal, os ha gustado, no os ha gustado. Contadme también qué os ha parecido tanto la textura como el aroma. Tengo que decir que a mí la textura me gusta mucho, estas texturas que son más ligeras, que se absorben rápidamente en esta época del año, a mí personalmente me encantan, y el aroma sí que tengo que decir que me parece algo intenso. A mí me gusta otro tipo de aromas, algo más dulces, especialmente ahora en verano, algo más ligeros, y es cierto que me parece que tiene un aroma muy intenso, pero para todas aquellas personas que queráis que se mantenga el aroma durante mucho tiempo en vuestra piel, podría ser ideal. Así que dejadme en comentarios ¿qué más productos os gustaría que analizara de Mercadona, de otros supermercados, de otras marcas? Dejádmelo todo aquí en comentarios y por supuesto lo único que me queda es deciros que muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, que me acompañáis siempre en todos estos vídeos, que aprendemos juntos y conocemos muchísimo sobre cosmética, algo que me apasiona, me encanta poder compartirlo con todos vosotros y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.
¡Hasta luego!